Estado Nacional. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Quedan 34 días para las elecciones presidenciales, primera vuelta del 21 de noviembre. Y aquí estamos, finalizando una semana, Matías, de aquellas, con 2 debates presidenciales, con una revelación que golpeó duro al candidato Sebastián Sichel, que sigue cayendo en las encuestas. Le podríamos agregar un alza histórica en las tasas de interés, con todo lo que significa eso para todas las familias chilenas y para el devenir de nuestra economía también. Pero además se le añaden 2 nuevas encuestas hoy día que producen algunos cambios en la parte alta de la encuesta, pero reafirma que Gabriel Boric y José Antonio Kast serían, si hoy fuera la elección, con esta foto, quienes pasarían a segunda vuelta. Y estamos a 17 de octubre, a horas de un nuevo aniversario del 18 de octubre, 2 años, y eso también será parte del menú de Estado Nacional. Aquí comienza Estado Nacional. Cuarto retiro probablemente va a agregar posiblemente significativamente a estas proyecciones de inflación. Siempre la visión es un poco catastrofista en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto retiro. Perdóneme que le diga que creo que su visión es parcial. Pues el Banco Central no ha dicho lo mismo en cada uno de estos retiros. El Banco Central ha entregado sus presentaciones y ha marcado énfasis considerablemente distintos de un retiro a otro. Y la inflación, vuelvo a reiterarlo, la pagan los más pobres, los que ni siquiera tienen probablemente fondos de pensiones ahorrados, que no van a retirar ni un peso de las AFP. Lo que tiene que hacer el Banco Central es impedir que la inflación se ponga más persistente, sea más alta. Una medida bastante inusual, yo la llamaría un centralazo. Y ya estamos de vuelta en nuestro espacio de conversación, y esta noche nos acompaña Ignacio Briones, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex ministro de Hacienda, quien hace un buen tiempo no lo hemos escuchado para ver cómo se está mirando este momento, esta coyuntura político-económica. Temas inseparables. Ignacio, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías Conio, un placer verlos de nuevo en otra posición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. De hecho, no hablaba, por lo menos no hablaba oficialmente desde que era candidato o precandidato presidencial. Ignacio, leyendo los diarios de hoy, las columnas económicas, las editoriales, en fin, el panorama económico se ve negro para nuestro país. Desde su visión, ¿Chile será un país más pobre de aquí en adelante? Sí, va a ser más pobre, pero es reversible. Y yo creo que esa reversión depende de cómo hagamos las cosas. Creo que la pobreza que estamos viendo tiene que ver con la pobreza del debate, tiene que ver con la primacía del eslogan en la política. La primacía del eslogan no es otra cosa que renunciar a pensar, si eso es lo dramático. Es comprarse una frase sin escrutar lo que hay detrás, ninguneando e ignorando las recomendaciones, las advertencias que han hecho los técnicos, el presidente del Banco Central. Y hoy día estamos en una tormenta perfecta autoinfligida por la política, por los políticos. A propósito de los retiros, pero va mucho más allá de eso. Tiene que ver con una deriva institucional muy potente, muy marcada, que yo he señalado hace mucho tiempo, y es lo más preocupante. Si somos capaces de ir revirtiendo esa deriva institucional, y creo que es lo fundamental, vamos a poder ir enrelando esto, y va a tomar tiempo, pero vienen tiempos difíciles, eso es lo que yo primero quiero decir. ¿A qué se refiere cuando dice deriva institucional específicamente? La deriva institucional tiene que ver, las democracias se sustentan en instituciones, ¿ya? En pilares institucionales. Y esto parte cuando se empiezan a confundir la separación de poderes, cuando tenemos un parlamentarismo de facto que inunda la facultad del presidente de la República, quien quiera sea. Yo lo repetí hasta la saciedad. Y la verdad es que lo único que hemos visto es que esto ha cundido. Y eso tiene efectos sistémicos, no se remite solo a la política, tiene que ver con la incertidumbre económica que estamos viendo, tiene que ver con los efectos de los retiros, tiene que ver con la inflación y tiene que ver sobre todo, Connie, Matías, con algo que a mí es lo que más me preocupa. Hoy día estamos viviendo un espejismo económico. Quienes se alegran y celebran IMASEC de 19%, a mí la verdad es que me aterran, porque no son de equilibrio. Hoy día estamos en una situación de mucho desequilibrio y quiero decir con claridad, el año próximo y los años que siguen van a ser duros, van a ser durísimos. Vamos a tener efecto en empleo y eso requiere voluntad, convicción, moderación
para sacar nuestro país adelante. Y eso es lo que no estamos viendo. Ignacio, ¿hay una crisis de confianza por parte de los inversionistas en nuestro país? ¿Están los empresarios sacando la plata del país, como se dice y como se lee en los diarios hoy día? Mire, el capital es tremendamente móvil, no hay nada que sorprenderse. Los inversionistas responden a los incentivos, responden a las certezas de mediano a largo plazo. Y lo que no estamos entregando como país hoy día son esas certezas. Y por eso cuando... ¿Qué es lo que más afecta a esas certezas? ¿Es la incertidumbre que provoca, por ejemplo, el programa económico de Gabriel Boric, o que aparezca un presidente de la República que está siendo investigado por una causa de corrupción? Yo creo, yo soy de los que cree que el tema de fondo tiene que ver con esta deriva institucional. Las instituciones son reglas. Cuando tú tienes las reglas ancladas, tú tienes un rayado de cancha que entrega ciertas certezas a los inversionistas. Hoy día estamos en un momento de máxima incertidumbre, en parte porque tenemos un parlamentarismo de facto, que en el fondo ha inundado las facultades del Ejecutivo, metiéndose en temas de pensiones, en temas de gasto, tenemos una situación fiscal súper complicada, tenemos chantajes respecto a los retiros a contra de transferencias monetarias que fueron más allá de lo razonable, y hay quienes todavía piden más, y todo eso empieza a generar un cóctel que los inversionistas ven. ¿Te fijas? Entonces, cuando las empresas reparten dividendos, no es que quieran llevarse la plata a la casa. La señal que están diciendo es, si antes esta plata la reinvertíamos en Chile, hoy día la vamos a diversificar y vamos a invertir una parte en Chile y otra parte la vamos a invertir afuera. No hay nada que sorprenderse. El Banco Central recién esta semana en reunión de política monetaria sube a 2,75% la tasa de interés y es la más alta en los últimos 20 años. Primero, ¿qué significa eso mirado desde la política, mirado desde el devenir de un país? Y segundo, si usted cree que vienen más alzas de este tipo, ¿hasta dónde pudiera llegar? Bueno, el mandato primero del Banco Central, y en esto yo quiero hacer un reconocimiento, tenemos un Banco Central que es un lujo. Es parte de las instituciones que se ha mantenido bien, porque hay algunos que lo critican. Se ha mantenido bien, pero ya hemos estado viendo los ataques. Hemos tenido un Banco Central que históricamente ha sido un lujo, tenemos un presidente del Banco Central por el cual yo siento la más profunda admiración, no solo como economista, sino republicana, y un consejo que es de primera y un equipo técnico de primera. Y ellos están haciendo su pega y es contener la inflación. Se ha dicho hasta la saciedad. Mira, si acá no es una cuestión de Marte. Cuando hay más plata dando vuelta para una misma cantidad de bienes y servicios que están ahí para ser adquiridos, suben los precios. Si yo te doy 100 pesos a ti y te digo, mira, con estos 100 pesos puedes comprar 100 kilos de tomates, que es lo que la economía tiene, el kilo de tomate vale 1 peso. Si ahora yo te doy 200 pesos y tengo los mismos 100 kilos de tomate, el kilo de tomate vale 2 pesos, subió al doble. ¿Ya? Entonces, acá hay más plata dando vuelta y eso tiene efectos inflacionarios y lo que hace el Banco Central es anticiparse a aquello y tratar de contener esto, porque al final la inflación es un impuesto a los más pobres particularmente, y esto sabemos cómo comienza, pero no cómo termina, así que hay que tener un combate firme, que es lo que ha hecho el banco. Ignacio, esta semana en uno de los debates presidenciales hubo un candidato, por ejemplo, que fue Marco Enríquez Ominamis, que dijo que una inflación del 5,algo% no era tanto. Y después en el Congreso de Urresti dijo que las exposiciones que ha hecho el Central en el Congreso eran alarmistas, que estaba sobrereaccionando con estas decisiones. Mire, a mí me parece que, de nuevo, esta es la banalización del debate, porque acá se hace una vez más un eslogan de que aquí es o la técnica o la política. Sí. La verdad es que ambas se necesitan. Y cuando usted tiene la institución de mayor prestigio de Chile, como es el Banco Central, su presidente, que es una persona tremendamente respetada, que es una persona del Partido Socialista, además, que con argumentos sólidos, técnicos, dice una cosa, bueno... ¿Y por qué no se le está escuchando entonces? Porque por una razón muy sencilla, porque estamos en un año electoral y aquí lo que ha primado, digámoslo con toda claridad, son los intereses de los parlamentarios por sobre el bien común del país. Pero si el tema de los retiros no es majadero. Acá sabemos que, y ha quedado demostrado, que la razón última de apoyarlos tiene que ver con la popularidad electoral, con preocuparse de su reelección, de su pega. La demostración más gráfica, se decía siempre que esto era porque las ayudas eran insuficientes. Pues bien, hemos tenido el paquete de ayudas más grande que hayamos conocido jamás en la historia, pedido por la propia senadora Proboste, extendido hasta diciembre, más allá de lo razonable, y sin embargo los retiros se siguen aprobando. Entonces, esto es interés individual de los parlamentarios, y yo quiero decir una cosa que a mí me asombra, realmente me asombra. En los debates presidenciales, algunos señalan decir que su prioridad es la mejora en las pensiones, la reforma en las pensiones, como si esto no tuviera nada que ver, como si estuviera desconectado de los retiros. Pero ¿de qué me están hablando?
Si son evidentemente dos cosas conectadas, independiente del sistema que a mí me guste, si es de ahorro, si es de ahorro colectivo, si es de reparto, las pensiones requieren plata. Y cuando usted dice, me importan las pensiones, pero me da lo mismo que haya menos plata, está siendo contradictorio, está siendo muy hipócrita el argumento. Ignacio, parece haber ausencia casi total en los debates, incluso de las columnas de opinión. Se habla mucho de pensiones, se habla de crecimiento, de inflación, está muy bien, pero el empleo parece anatema. Y vimos recién en la encuesta de la Universidad Católica que dirige David Bravo, que veníamos en una pendiente de recuperación, y en la última que conocimos hace unos días, se perdieron 411.000 empleos, algo así. Dos cosas. Primero, ¿para dónde va el empleo, según lo que usted mira? Y lo segundo, si es que vuelve a retroceder el empleo, ¿será posible retirar los IFES? Mire, dos cosas. Primero, yo siempre he advertido que el empleo tiene que ser la gran variable. Y yo anticipo que vienen tiempos difíciles para el empleo. Vuelvo a insistir, estos niveles que estamos viendo hoy día no son de equilibrio, son un espejismo. Vamos a volver a la dura realidad. Y la dura realidad va a ser con más desempleo. Hoy día tenemos todavía 1 millón de personas que están fuera de la fuerza laboral, es decir, no aparecen en las encuestas buscando empleo, por distintas razones. Quizás porque tienen apoyo monetario, quizás porque tienen los retiros, pero esas personas se van a reincorporar. Y la economía no va a estar en condiciones de poder responder con la velocidad que uno quiere. Entonces el tema empleo es fundamental. Y es un anatema, efectivamente. Como es un anatema el hablar del crecimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? El hablar de un verdadero pacto fiscal, de un pacto tributario, porque yo creo que se puede recaudar más y se pueden entregar al mismo tiempo certezas que rayen la cancha y que permitan tener dos cosas: más recaudación, porque tenemos gasto social importante, porque tenemos una pesada mochila fiscal, pero que al mismo tiempo dé las señales de la inversión, que es la palanca del crecimiento. Es un anatema la educación. ¿Dónde están las propuestas de educación? ¿Qué vamos a hacer respecto a las fisuras que va a dejar la pandemia, que son dolorosísimas? ¿Cómo queremos ser un país moderno sin hacernos cargo realmente de una mirada de futuro respecto a una educación que incentive el pensamiento crítico de nuestros chicos? Nada de eso está. Y en cambio estamos en el barro, estamos en el combo, en la patada, en la polémica chica, estamos en una elección casi sin programa, sin propuestas programáticas del estilo me interesa ganar y después veamos qué hacemos. Y eso bueno, es tremendamente hablemos de los responsable. programas o de lo que se conoce de los programas, porque efectivamente hay algunos candidatos que han tenido programas, después lo bajaron y ahora tienen propuestas, pero tienen propuestas, uno puede buscar más o menos y recorrer las propuestas, las distintas propuestas de los candidatos. ¿Qué le parece el programa económico de Gabriel Boric? Y se lo pregunto después de leer hoy día, por ejemplo, a Sebastián Edwards, quien en la tercera destruye el programa, y también a otro economista, José Luis Daza, que dice que con Boric vamos directo a un callejón sin salida, comparándolo con Venezuela. ¿Coincide usted con ese diagnóstico catastrofista? Bueno, primero habría que preguntarse sobre el programa. El que está en la página web, la verdad es que son una serie de propuestas generales, más bien declaraciones de intenciones, que tiene cosas positivas. Yo creo, por ejemplo, ¿Cómo cuáles? En materia de pyme, de apoyo a las empresas, a mí me parece que el enfoque de acompañar a las empresas para que no tengan que lidiar con los trámites burocráticos, porque hoy día el emprendimiento es a pesar del Estado, si es muy flagrante. Creo que esas son direcciones que todos deberíamos compartir. Pero también tiene una serie de promesas que son bien voluntaristas, y a mí me asusta cuando uno exacerba las expectativas. Hoy día las expectativas de gasto, de demanda social están acá, y la realidad del país está acá. Y entre medio hay puro aire. Entonces uno tiene que ser súper honesto y sincerar la realidad. Y yo concuerdo con Sebastián Edwards que los objetivos de recaudación que se plantea la candidatura de Gabriel Boric, a mí me parecen bastante audaces, bastante ambiciosos, bastante poco plausibles. Los 8 puntos porcentuales. Sí, me parece que en tema de la evasión, me parece que en el tema de los súper ricos los números están mucho más allá de lo que nos muestra la experiencia comparada, pero en definitiva creo que la candidatura de Boric u otras, creo que todos tenemos que entender que los tiempos que vienen son súper desafiantes. Acá tuvimos un 18 de octubre que nos dejó una serie de demandas que no están arriba de la mesa. ¿Qué distancia hay entre esa diferencia que tienen ustedes, usted en particular, Sebastián Edwards, otros economistas, de una determinada escuela, forma de pensar, y Venezuela? ¿No será un poquitito campaña del terror? ¿No será un poquito ponerle...? Mire, a mí me cargan las lógicas binarias, porque creo que de nuevo es simplificar, es caer en el eslogan y es renunciar a pensar. Es la pereza intelectual por definición, y creo que parte del problema político que tenemos en Chile es ese. Nos dejamos atraer por los eslogans y nos quedamos en posiciones de trinchera binaria. Bueno, lo que tenemos que construir es acá.
Pero tenemos que mirar largo, tenemos que ver dónde Ignacio, vamos. Por eso le pregunto por ese eslogan. O sea, ¿es Venezuela lo que está en juego ahora en las elecciones del 21 de noviembre? ¿Comparte ese juicio? Ahora, José Luis Daza no dice que si gana es Venezuela, No. pero plantea ese como derrotero. Yo creo que en materia económica hay riesgos innegables, creo que hay bastante voluntarismo en ese programa, pero yo no iría tan lejos como Venezuela. Ahora, es cierto que el socio de Gabriel Boric, que es el Partido Comunista, ha dado pruebas repetidas de un poco compromiso democrático, y a mí eso me preocupa sobremanera, porque quienes creemos en la democracia y creemos en las instituciones tenemos que estar detrás de quienes republicanamente salvaguarden aquellas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con las propuestas de Sebastián Sichel, que es básicamente el candidato, ¿cierto?, que le ganó a usted, Sí. y por lo tanto... Y que yo apoyo por lo mismo. Ya, uno se imagina que usted es el que lo apoya. ¿Qué le falta o qué le sobra para poder dar un giro a su candidatura? Hoy día volvió a caer en las encuestas y está en un definitivo 4º lugar. Pucha, yo voy a ser súper humilde porque yo perdí contra Sebastián, entonces yo creo que soy mal consejero, él sabe más de campaña a vista la resultado de la primaria, así que no me atrevo a dar una recomendación al respecto. Yo espero que pueda revertir esta caída que ha tenido en las últimas semanas y que podamos tener una elección donde se pongan propuestas al centro y donde haya un ánimo de debatir. Mira, una cosa súper importante, quien quiera que sea el nuevo presidente, yo lo dije muchas veces esto, son tantos los desafíos que tenemos y no hemos olvidado. Pensiones, educación, salud, el crecimiento, el empleo, que nadie se la va a poder solo. Si acá se vienen tiempos súper duros y la única manera es haciendo la pega y buscando diálogo, haciendo puentes, Ya, pero acuerdos. usted habla del tema de pensiones. Yo le quiero preguntar, ¿qué le parece a usted el cambio de postura de Sebastián Sichel de pasar a estar estrictamente en contra del cuarto retiro del 10% a ahora hacer una propuesta de retirar el 100%? Mire, yo siempre he estado contrario, claramente, a la propuesta de retirar el 100%. Me parece una irresponsabilidad completa. Cuando la propuso el diputado Alessandri, yo lo dije por ahí en alguna entrevista, y cuando Sebastián también propone eso, a mí me parece que es muy irresponsable. Hoy día lo que tenemos que hacer es salvaguardar estos ahorros, estos recursos, no seguir esquilmándolos. Tampoco podemos transformarlos en voluntarios, porque ningún sistema previsional es voluntario. Ahora, él apoyó, él tuvo en un comienzo, ¿cierto?, fue de su misma postura, estuvo muy en contra del cuarto retiro, tanto así que de alguna manera amenazó a los parlamentarios de su sector con no apoyarlos en sus candidaturas si es que apoyaban el cuarto retiro, y así es como le ha ido, porque después de eso, primero supimos que sacó el 10%, lo que se vio como una incoherencia, y vemos el resultado en las encuestas. Bueno, entonces, a mí también me fue así, pues, pero uno tiene que, creo que en política uno tiene que ser fiel a sus convicciones y fiel a lo que ha dicho. Y en el caso mío, que me opuse a todos los retiros, la verdad es que las consecuencias que advertimos y que predicamos solo junto con el presidente del Banco Central están ahí, si no son inventos. Las estamos viendo la subida de tasas que le pega a los créditos hipotecarios, estamos viendo la subida de la inflación, estamos viendo la incertidumbre que crea. Pero yo creo que el tema de ¿usted no fondo, sacó ningún 10%? No, como lo dije en la prensa, no saqué... Quería solo confirmarlo. No saqué ninguno ni pienso hacerlo. Pero mire, el tema de fondo... Entonces, ¿confía en las AFP todavía? Mire, si es que no tiene que ver el tema de FP o no FP, yo quiero volver a mi punto de base. Acá las pensiones necesitan plata para pagarse, independiente del sistema. Si usted tiene AFP, si tiene un sistema estatal, necesitan plata. Y lo que no le estamos diciendo a las personas es que con cada retiro esa plata la van a poner las personas, porque algunos ocupan el siguiente comodín. Esto va a ser con cargo al Estado, como si el Estado fuera una entelequia. El Estado no tiene una fábrica de plata, señora, señor. La plata siempre viene de usted, con sus impuestos, sus cotizaciones. Entonces, lo que no nos están diciendo es que esta plata que estamos sacando hoy día, 50.000 millones, y le podemos agregar 20.000 más, la vamos a tener que reponer todos y nuestros hijos en cómodas cuotas con intereses. Ignacio, ¿qué piensa un sector de la derecha que es de centro derecha, como Evópolis, que le tocó representar en una elección, que tiene un compromiso de ir con Sichel, pero aparentemente, si sacamos la foto hoy, no pasa segunda vuelta y se ve enfrentado a Gabriel Boric, sabemos sus críticas, y José Antonio Kast? Bueno, yo espero, como dije, que Sebastián sea el que pase. Y yo participé en una primaria, soy respetuoso de las reglas y lo apoyo lealmente. Pero no está pasando por Para ahora. Bueno, pero yo espero que Sebastián recupere, creo que tiene un espacio para hacerlo. Pero yo creo que sobre el tema de fondo que tú planteas es bien interesante, porque si ocurriera un escenario de segunda vuelta con Boric y el Partido Comunista por un lado y José Antonio Kast por el otro,
estamos en un esquema de una política súper polarizada, donde el centro desaparece. Y creo que acá hay una necesidad de recomponer ese centro, ¿ya? Y creo que las crisis son oportunidades. Eso es tarea de 4 años, 8 años, recomponer. Pero hay que votar en diciembre. Claro. Está bien, ¿Qué haría Ignacio Briones? Cast, Boric. Es que no me pongo en ese escenario. Yo espero, como digo, Pero es que ese es el gane escenario Sichel. más probable en este punto, a 34 días de la elección. Está bien, pero yo no me pongo en ese escenario y en cambio a mí lo que me motiva, porque a mí yo no estoy de analista político. ¿Ah? Yo fui candidato, me fue como me fue, no me arrepiento para nada, creo que hicimos un buen programa, pusimos ideas, y a mí lo que me motiva y lo que me convoca para adelante es cómo tenemos un sueño país. Y Chile es un país maravilloso que está pasando por un momento súper difícil, de mucha incertidumbre, donde vienen años complicados. Quien quiera ser presidente, muy complicados, quiero ser Pero se súper imagina un responsable. país gobernado por Pero hay que José Antonio construirlo. Kast. No me lo imagino, fíjese, porque me imagino que lo que yo me imagino es que quien quiera gobierne tiene que construir puentes y acuerdos. Insisto, aquí nadie se las puede solo, porque son demasiado grandes los desafíos que tenemos. Mire, ¿cómo vamos a modernizar, cómo vamos a reformar el Estado? Acá la izquierda tiene una fe como ciega en el Estado, por ejemplo, pero con este Estado no llegamos ni a la esquina. Si esa es la verdad, a mí me tocó verlo. Entonces, me dicen que Finlandia, que Suecia, perfecto, pero es que ese es otro Estado. Po. ¿Usted imagina con José Antonio Kast un país en paz, con paz social, con estabilidad, con capacidad de gobernar más amplio, más allá de su propio sector, de dialogar, de establecer causas comunes, como lo ha planteado? Yo creo que Kast es funcional a ese día. Vuelvo a insistirle, yo no comparto la mayoría de las posturas de José Antonio Kast. Creo que es muy legítimo lo que él hace. Él es un candidato de derecha a derecha, y es muy legítimo que exista una derecha a derecha como hay una izquierda a izquierda. Pero creo que cualquiera sea el escenario, el deber de quien sea presidente de la República, yo espero que sea Sebastián Sichel, es hacer lo imposible por construir estos puentes. Y esto es una responsabilidad de todos. Yo hoy día estoy fuera de ese espacio, pero van a contar conmigo en lo que pueda, si es que me consideran, para apoyar, para dar ideas, porque quiero mi país. Y nuestro país tiene una posibilidad grande. Y tenemos que hacernos cargo y de las fisuras de la pandemia y del estallido social. Hablando hoy día se nos olvidó esta cuestión. ¿Dónde están las propuestas de pensiones? ¿Dónde están las de salud? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la reforma educacional potente? ¿Dónde está el Chile del futuro con la minería y las energías limpias integradas? ¿Dónde está eso? Ignacio, hablando del estallido social, estamos a horas de un nuevo aniversario, 2 años desde el 18 de octubre. ¿Qué evaluación, qué balance hace hoy día mirando hace 2 años atrás? A mí me tocó llegar a asumir como ministro 10 días después del 18 de octubre. Y fue un momento tremendamente complejo para la democracia, para la política, para la sociedad, un momento de interpelación que nos obligaba, creo, a todos con generosidad a tener una reflexión profunda respecto a qué está pasando. Yo creo que todavía no tenemos toda la respuesta. Valorar lo bueno, porque acá se hizo un eslogan de que todo era pésimo. Reconocer lo malo y sobre todo las cosas que no hemos hecho. Y en ese debate estamos. Y era muy esperanzador y muy, ¿cómo diría?, muy motivante, porque te obligaba a mirar largo. Te obligaba a mirar largo. Y la pandemia interrumpió esa mirada larga. Y nos fuimos a la inmediatez con todo. Y hoy día estamos en la inmediatez, seguimos en la inmediatez, y seguimos en el eslogan, seguimos en los indignados, las pasiones, en el hay que, en el exigir, y el cero proponer. Y yo espero que pasemos al proponer. Ignacio reconoce en el 18 de octubre, dejando naturalmente la violencia de lado, en que fue un gatillante importante para hacer la reforma. No se trata de justificar, porque inmediatamente van a decir, justifica la violencia. Obviamente que nadie en su sano juicio la justifica. Pero ¿le reconoce algún valor gatillante a las reformas y a las discusiones de fondo de este país? Que sin duda que el ciclo político de Chile cambió con eso. Sí, es imposible negarlo. Ahora, creo que la política, y particularmente la izquierda, ha sido tremendamente tibia en condenar la violencia. Porque la democracia que queremos construir, yo imagino que todos somos demócratas, se basa en el imperio de la ley, se basa en el rechazo a la violencia, se basa en poder erradicar esto que se nos ha enquistado, que es confundir la supuesta legitimidad de los fines con la legitimidad de los medios, como si cualquier medio valiera. Ahí las democracias se pierden, se derrumban, y creo que la invitación que sigue, porque los tiempos que vienen son muy desafiantes, y quiero volver a insistir, en lo económico va a ser duro, vamos a tener un aterrizaje duro, ¿ya? Nos obliga a construir, a ser generosos y sobre todo a tener una mirada de país larga. Quiero que ojalá volvamos a ese debate largo que hoy día llora por su ausencia.
Muchas gracias, Ignacio Briones, por haber estado esta noche aquí en Estado Nacional. Y nos vamos con ahora a nuestro panel de la contingencia, lo político. Hay 5 protagonistas ahí que hay tantos temas que debatir, conversar, porque la actualidad así lo amerita. La semana de los candidatos presidenciales, además, que fue, aquí viene resumida. La izquierda, ni esta forma constante de atacar a los que estamos acá, nunca nos va a asustar. No son superiores moralmente. Parece absurdo. Aquí el emplazado es el señor Sichel. Él mintió. Lo raro es que haya candidaturas presidenciales que veo que viajan por el país, recorren Chile, no aparezcan con aporte. ¿Y quién las financia? Siempre echarle la culpa a los demás cuando finalmente las boletas ideológicamente falsas es una responsabilidad directa de él. En el debate vi a la candidata Proboste tratando de inventar que yo había trabajado con empresas de acá. Ahora empiezan a decir que quienes entregan financiamiento por vía legal en el CERVEL no pueden hacerlo porque no les gustan las empresas donde trabajan. Yo lo que le digo a Sebastián Sichel es, hagámonos responsables de nuestros propios actos y cuando uno comete errores es mejor reconocerlo en vez de salir a disparar a la banda. No es confiable, trabajó para 4 gobiernos y yo creo que le gusta mucho el dinero. Hemos visto de un tiempo a esta parte una campaña sucia, una campaña que muestra lo peor de la política y eso le hace mal a nuestra democracia. Ya estamos con nuestro panel completo de invitados. Vamos a presentarlos uno a uno. Por este lado vamos a partir con Pedro Brown, del comando de Sebastián Sichel. Ahí tenemos al diputado Víctor Torres, de la candidatura de Jasna Proboste. Muy buenas noches a los dos. Bienvenidos. Buenas noches. Javiera Toro, que representa la candidatura de Gabriel Boric. Javiera, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias, Matías. Cristian Valenzuela, que representa, ya lo conocemos porque ha venido muchos domingos. Cristian Ricardo. A Cristian Ricardo Valenzuela. Están con esta cosa de los segundos nombres. Cristian, buenas noches. Y Nicolás a solas e Izaguirre, no a solas políticamente, solo Nicolás me refiero. Nicolás Pelado. Nicolás Pelado, muy buenas noches y gracias por estar aquí. ¿Qué representa a quién? Yo estoy con Jasna Proboste. Todas las veces me lo preguntan, todas las veces. Pero por si acaso, siempre esto es muy dinámico, ¿ah? Y entonces mejor preguntar. Es muy líquido, se puede cambiar. Muy líquido. Bueno, tan líquido que vienen saliendo muy calentitas, como se dice, 2 encuestas, una la Academ, ahora en la última hora de la tarde, en la mañana Pulso Ciudadano, y en las dos se muestra a Sebastián Sichel cayendo. Voy a ponerle estrepitosamente, puede sonar un poco exagerado, pero la verdad es que queda en un 4º lugar definitivo, con un 7% en el caso de la Academ, 7,5% en el caso de Pulso Ciudadano, más cerca del 5º de Parisi que de Jasna Proboste, Pedro Brown. ¿Cómo se revierte y qué lo explica esto? A ver, Parece ser un barco que se hunde. No necesariamente, las encuestas son fotos de momento, evidentemente que han sido semanas que han sido complicadas, pero hay que seguir trabajando. Yo creo que al final de cuentas, si uno se guiara solamente por las encuestas, habrían candidaturas que hoy día no estarían acá, habrían otros que estarían liderando a lo mejor el proceso. Ya, pero no eso es lo políticamente correcto de decir. Lo entiendo. Me imagino que cuando recién, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven estos números? Más allá de que entendemos que, por supuesto, que las encuestas son una fotografía al momento, pero algo de sentido, ¿no? Evidentemente que son reflejo de situaciones que van ocurriendo. Nosotros sería absurdo tratar de decir que no hay una tendencia complicada en las propias encuestas. Yo creo que en eso sería bastante poco creíble que uno no las leyera y no entendiera el mensaje que ahí hay. Y por lo tanto yo creo que uno tiene que volver a lo que en su minuto logró hacer de buena manera, que es conectar la campaña con la ciudadanía, y eso se hace en terreno, conversando con la gente, llevando el mensaje a todo el territorio, y eso es lo que nos resultó durante la primaria de muy buena manera, y por lo tanto yo creo que ahí está el desafío en este mes de campaña que se inicia a final de esta semana, que ya es en la tierra derecha de una campaña. Nada o casi nada es unifactorial, las cosas tienen múltiples explicaciones, pero para reducir en al menos 1 o 2 factores que explican esta tendencia que vemos en las encuestas, ¿dónde descubren ustedes la pana en la encuesta de Sebastián Sichel? Complicado, porque... pero la verdad que hay varias cosas, o sea, y esto hay que ser sumamente franco, creo yo. Creo que toda la polémica que se generó o haber sido haberse representado tanto en contra de los retiros,
es algo que efectivamente golpeó mucho, porque es una medida que es impopular, más allá que toda la parte, los técnicos... El candidato que más sube también está en contra del 10%, entonces... Pero no se ha banderizado con esa causa, sino que más bien lo ha hecho de manera más tangencial, pero yo creo que directa, ahí hay en un... el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y contra el 100 también. Ahí hay un tema que... Tendrá que ver con que ha dudado su candidato que con el 100% ¿será esa una posibilidad? ¿O que él no quiso reconocer o revelar que había sacado él el 10%? ¿Esas cosas lo complicaron? Puede ser que eso también contribuya, y creo que también hay otras cosas que, y en esto quiero ser súper honesto, que también dificultan una candidatura cuando la ciudadanía la asocia a la actual administración. Y eso me van a retar probablemente. ¿Es un peso ser el continuador de Sebastián Piñera? Es que nosotros no nos definimos como continuidad, pero cuando permanentemente se trata de hacer esa asociación, evidentemente que también complejiza, porque hoy día vemos que la ciudadanía no tiene una adhesión respecto del actual gobierno. Vamos a seguir, pero solamente una pregunta. ¿Fue la peor semana de la candidatura de Sebastián Sichel? Creo que fue una semana bastante difícil, pero partió más difícil de lo que terminó. Entonces nosotros estamos ya optimistas que entendemos que las encuestas midieron a principio de semana y la próxima semana será mejor. Así que estamos con mucho optimismo. Las alzas que vemos en esta misma encuesta en su candidato, José Antonio Kast, coinciden con la caída de ahí. ¿Ustedes están cosechando el vaciamiento que se produce en esta candidatura o creen que hay otro sector de la población que no identificamos todavía que adhiere a Kast? No, yo creo que estamos cosechando un grado de coherencia y continuidad en el tiempo de una candidatura que no ha cambiado su discurso, que mantiene sus convicciones, que tiene un programa muy completo y un equipo detrás que está trabajando en eso. Pero yo vuelvo con el tema de la encuesta y lo he repetido toda la semana. Agradezco siempre que... Para mí la única encuesta es cuando me invitan al programa, entonces nuevamente se renueva la invitación, pero las encuestas suben y bajan. Y nosotros, todos los que estamos acá, que representamos o estamos cercanos a alguna candidatura, sabemos que la única encuesta que vale es la elección. Yo creo que la elección primaria mostró que las encuestas se equivocan y por lo tanto nosotros, lejos de estar compitiendo como si estuviéramos en el primer lugar, nosotros nos creemos en el cuarto, en el quinto, trabajando con mucha humildad, mucho compromiso y diciendo las cosas de frente y con convicción. Ese es nuestro único objetivo en esta disputa. ¿Y qué pasa con la candidatura? ¿Qué pasa en la candidatura de Gabriel Boric claro, sigue liderando siempre las encuestas, ¿cierto? Pero si uno mira la tendencia, por lo menos es o de estancamiento o de un poco de baja incluso. La CADEM, una baja sostenida leve, pero sostenida en las últimas 4 o 5 semanas. ¿Les preocupa? ¿Están preocupados? Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, no nos guiamos por las encuestas. Hoy día, de hecho, tenemos dos que nos dan resultados distintos y en particular sabemos los errores que han habido antes, la misma CADEM, con pronósticos bien equivocados en cuestiones tan relevantes como el plebiscito y la votación que se auspiciaba para la apruebo y para la Convención Constitucional. Pero más allá de eso y de las distintas encuestas que muestran, por supuesto, distintas cosas, lo que nosotros creemos es que aquí hay dos fuerzas en juego y eso también se expresa aquí. O sea, creemos que nuestra candidatura representa la fuerza del cambio, de la posibilidad de avanzar en el proceso de transformaciones y por otro lado se empiezan a expresar las fuerzas del rechazo de quienes se han opuesto a los cambios sistemáticamente y que hoy día también son... Pero que se les está acercando. Parece que... Bueno, esperamos que no sea así, pero creemos que están esas dos al lado. Se acercaron por eso. Leía una entrevista al presidente Tellier del Partido Comunista que decía que la candidatura de Boric tiene que ser la de los cambios, pero no en la medida de lo posible. ¿Qué quiere decir eso? Después quiero preguntarle a Nicolás Izaguirre, que de aquí quizás representa, bueno, Víctor, también a esa política de en la medida de lo posible, en algún momento, digamos. ¿Qué piensas tú cuando lees al presidente del Partido Comunista? ¿Se sienten de alguna manera amenazados? No, en ningún caso. Yo creo que en Apruebo Dignidad tenemos un horizonte común de transformaciones profundas que estamos empujando en conjunto y en eso yo creo que no hay dos miradas. Y si no es la medida de lo posible, ¿es la medida de qué? Y cuando decimos que, se dice que no es en la medida de lo posible, yo creo que también hace evidentemente referencia a una política antigua, la política que vimos los últimos 30 años y que estamos, el pueblo de Chile, dejando atrás.
Y hoy día eso es un poco lo que nosotros queremos representar. Esto no significa que los cambios no tengan que ser graduales. Por supuesto que tienen que ser graduales, que tenemos que ir sosteniéndos. A eso me refería. Pero la orientación de los cambios, en eso nosotros tenemos una orientación clara y completo acuerdo en Apruebo Dignidad, que entonces es un poco en la medida de lo posible, la gradualidad. No, lo que nosotros no vamos a ceder es la dirección de esos cambios, y yo creo que la medida de lo posible en la política que conocimos en los últimos 30 años significó abandonar ciertos horizontes. Eso es lo que en Apruebo Dignidad no vamos a hacer, pero eso no choca con la necesaria gradualidad. Nicolás Izaguirre. ¿Cuál sería la pregunta, don Matías? Si es en la medida ¿cómo lee usted cuando el presidente Tellier habla de que estos cambios no van a ser en la medida de lo posible? Con una crítica directa. Bueno, yo tuve bastante relación con Guillermo Tellier, tengo bastante aprecio en lo personal, pero yo creo que el Partido Comunista se ha equivocado sistemáticamente desde la Unión Soviética en los años 80 lo metieron en la estrategia de insurrección. Y el triunfo del no fue un triunfo de una transición institucional, democrática. Y en la democracia usted hace lo que es la medida de lo posible. De lo contrario, vaya hacia los cerros e intente tomar un gobierno por la fuerza. Que la experiencia internacional es que cuando un gobierno es tomado por la fuerza, los nuevos que ganan son tan malos o peores que los que reemplazaron. Pero eso, ¿así lee usted las declaraciones de Tellier hoy? Entonces, la medida de lo posible es una obviedad en una democracia. Ahora, yo creo que lo que hay que hacer es tener una unidad profunda de la oposición, de todos los que están detrás de Jasna Proboste y todos los que están detrás de Gabriel Boric, para que lo posible sea mucho más ancho. Pero usted no puede trabajar en la medida de lo imposible, porque es una contradicción en sus propios términos. ¿Y ves un peligro, Nicolás, por la presencia, digamos, por este tipo de declaraciones del Partido Comunista en Apruebo Dignidad, de que es un poco lo que dijo Ignacio Briones, digamos, recién en la entrevista, que digamos que esto se ha tomado como, digamos, como que el Partido Comunista es el que pone la música? Son las típicas cosas mete-cuco. Yo creo que ha sido muy poco afortunada la declaración de Guillermo Tellier, como varias intervenciones de Jadwe. Pero yo creo que en el mundo opositor tenemos conciencia que las transformaciones que Chile requiere necesitan de una convergencia muy amplia. Entre otras cosas, para que no nos pase lo del gobierno de Piñera, que tiene minoría permanente en el Parlamento. Y por tanto, las posiciones más radicales no van a tener espacio, porque hay que consensuar con un arco amplio de personas. Pero el Partido Comunista no es muy moderado, Nicolás. Mira, Cristian, a diferencia tuya, yo sí goberné con el Partido Comunista. Yo era ministro, no gobernaba. Pero bueno, es una forma de... Y la verdad las cosas es cuando el Partido Comunista se compromete en un programa, es súper respetuoso con ese programa. El Partido Comunista en Desarrollo Social que en Ministerio del Interior. Pero eso es una caricatura, porque aquí... Eso lo dijo Gabriel, dijo que podía ser ministro del Interior. Entonces yo creo que es distinto tener a alguien en la posición de la jefatura de gabinete. Es lo mismo que con ustedes los republicanos. Yo no tendría problema en que hubiera en un gobierno de derecha, por ejemplo, de Lavín o de Sichel, los republicanos hubieran estado adentro. Pero tener al presidente un republicano, Dios mío. Vamos, don Víctor Torres, que está tomando palco aquí, ¿eh? Sí, Víctor Torres, está bien interesado escuchando. ¿Por qué ustedes, nuevamente, si miramos la encuesta y la damos como ciertas, que claramente sabemos que no son exactamente lo que ocurre, pero es una foto, ¿por qué los votos que habría perdido, estaría perdiendo este sector del candidato Sichel, muchos de ellos de centro y muchos de ellos nuevos en la derecha, no los capta Jasna Proboste y a lo mejor los capta José Antonio Kast? ¿Qué les pasa allí? Bueno, como bien tú dices, Matías, esta es una fotografía, pero tenemos dos fotografías el día de hoy. Y es interesante porque en el análisis que tú haces, estas dos fotografías demuestran movimientos distintos. Una dice que el 90% de los votos que ha disminuido Sichel se los ha llevado Kast, y en la otra el 60%. Por lo tanto, un 40% lo capitaliza Jasna Proboste, si hablamos de Pulso Ciudadano versus CADEM. Por lo tanto, es evidente, ¿no?,
que hay movilidad y que obviamente lo más probable es que haya gente más de centro que se encuentre en sintonía con la candidatura de Jasna Proboste, con una candidatura de centro-izquierda, y la gente más de derecha está buscando lo original y no la copia, perdonando la expresión que estábamos conversando hace un rato atrás, y están viendo a lo mejor en Kast más el original, digamos. Entonces, y hablando del original versus la copia, si hoy día la tendencia en la centro-izquierda es por buscar a la real izquierda, Gabriel Boric sería el original y Jasna Proboste la copia. Gabriel Boric es un candidato de izquierda y Jasna Proboste una candidata de centro-izquierda. Y la verdad es que además Jasna Proboste, no ahora, sino que durante toda su historia política, ha demostrado precisamente ser parte de la centro-izquierda. Sí, pero una de las críticas que se le ha hecho de esta semana es que se ha diferenciado poco de Gabriel Boric y que eso hace que le cueste ir a conquistar al centro. No, lo que pasa es que obviamente hay puntos de confluencia, ¿no? Durante todos estos años que hemos compartido con Gabriel, de hecho en el Congreso hay puntos de coincidencia, pero en los programas obviamente se van evidenciando algunas diferencias. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo en el caso de los tratados, y tenemos una diferencia que quedó expresada durante esta semana también en un debate, y en la medida en que se va a ir dando a conocer cada uno de los puntos de los programas, vamos a ver cuáles son coincidentes y cuáles implican también una diferencia. Pero aparte del tema de fondo, también creemos que la diferencia está sustentada en las capacidades que hoy día pueda tener Jasna para poder no solo liderar esos cambios, ¿no?, que Chile requiere, sino que también para que estos sean permanentes y sean en un contexto de paz. Víctor, y en ese análisis, cuando ven los números, si uno hace una especie como de matemática y de cálculo y juega un poco con lo que saca unos y otros, si vemos el porcentaje que saca Marco Enríquez Ominami y se lo entregáramos, pensando, yo sé que no son traspasables los votos, a Jasna Proboste estaría bastante cerca de pasar a segunda vuelta. ¿No hay ahí una conversación, un algo para poder, vuelta al hijo pródigo, dices tú. Digo yo. No, indudablemente que si uno hiciera un ejercicio aritmético, cosa que no representa como se mueve la política, claro, uno podría decir sumamos los votos de Marco, pero eso también es una ilusión, porque no necesariamente eso es así. También existe todavía una gran cantidad de chilenos y chilenas que no han expresado voluntad, y creo que también hay un mundo al que debemos ser capaces de hablar y poder también conquistar. Yo creo que también ahí hay un espacio, porque si no estaríamos repartiéndonos votos como en un compartimento estanco que tiene movilidad hacia la izquierda, hacia la derecha, y eso también creo yo que no es tan real. ¿Les sacó a ustedes o les quitó posibilidad el ser percibidos como la copia y no la derecha, y que algunos no terminaron por identificarse la centro derecha o derecha con el candidato Sichel? Eso está por verse. Sí, yo quiero insistir, yo ya hice mi mea culpa, pero dicho eso, las dos encuestas de este fin de semana no es que fallaron. O sea, no dieron pie con bola en la primaria. O sea, a un mes de la primaria, el titular de Pulso Ciudadano se consolida el liderazgo de Jadwe Lavín y Jasna Proboste en tercer lugar. O sea, no existían dos candidatos que hoy día están en la papeleta y que ganaron sus primarias, como es Sebastián Sichel y Gabriel Boric. La CADEM tampoco, salvo que sacó una CADEM posterior a la elección diciendo que la habían pronosticado la tenían bien. guardada. La tenían guardada, pero nadie sabía en qué cajón. Entonces, yo en eso sería súper cuidadoso con las proyecciones, porque además estos eventuales trasvasijes de votos también hay que entenderlos bien, porque mucha gente a lo mejor se va al no sabe, no contesta, otras personas que a lo mejor uno logra cautivar una candidatura, personas que no estaban votando, ambas encuestas no trabajan mucho el voto probable, sobre todo la CADEM, entonces el universo de votantes baja muchísimo, porque cuando la mitad de la gente dice que no va a ir a votar, las 700 casos se van a 300 y por lo tanto la muestra empieza a ser bastante dificultosa de leer. Entonces yo creo que en esto hay que ser súper cuidadoso con las fotos, porque además el termómetro que uno tiene en la campaña, que es el termómetro de la calle, la sensación con la ciudadanía, es muy distinto al que dan las encuestas. Entonces yo creo que hay que esperar. Ustedes siempre dicen que su propio termómetro anda bien. ¿Sigue andando también o también se ve en tendencia a la baja en el termómetro que ustedes el termómetro, la temperatura de la campaña en terreno es muy buena. Nosotros tenemos desplegado un grupo de voluntarios por todo el país y eso yo creo que nos mantiene con esperanza. Como muy bien dijo Cristian antes, esto se define en la única encuesta que vale, que es la del 21 de noviembre. Entonces empezar a anticipar en base a este tipo de análisis yo creo que puede ser un gran error de las candidaturas.
Javiera, veníamos recién de entrevista con Ignacio Briones donde criticó el programa económico de Gabriel Boric, dijo que había una serie de promesas que eran voluntaristas, que los objetivos de recaudación en términos de impuestos son audaces, poco plausibles, poco reales. Bueno, también dijo que el Partido Democrático, el Partido Comunista es poco democrático, y lo sumo a las críticas que aparecieron hoy día, por ejemplo, la columna de Sebastián Edwards en La Tercera, que la verdad es que despedaza el programa económico de Gabriel Boric. ¿Cómo responden a eso ustedes? Bueno, primero me quiero hacer cargo de una de esas cosas que además salía adelante de antes, que un poco se agita este anticomunismo y se nos tilda a nosotros, a nuestra candidatura, de extremistas, cuando yo creo que no es así. O sea, hoy día vemos, por ejemplo, la entrevista de Nicolás Ibáñez, que apoya al candidato Kast en el Mercurio, quiere que gane Nicolás Ibáñez, revelando cómo hay un sector del empresariado que prefiere ahondar la crisis política para llegar, no sé, para profundizarla en vez de conceder privilegios y compartir los privilegios. Entonces a mí me parece que aquí lo extremista es no querer hacer los cambios, y en ese sentido nosotros tenemos un programa de transformaciones profundas. Creemos que eso representa lo que ha estado expresando la sociedad, y que no hacer estos cambios, no dar una certeza de que el proceso de cambio va a seguir adelante, es lo que va a seguir prolongando pero están conscientes de que tiene que tener de que tiene que ser económicamente viable, y que han sido bastante criticadas en términos económicos las propuestas del candidato. Claro que tienen que ser económicamente viables. Nosotros tenemos un equipo que ha estado trabajando seriamente en las propuestas. Se hacen algunas críticas en esa columna que por supuesto que las leemos, pero que también toman supuestos que no son aplicables al caso chileno. Por un lado, la información que se da respecto a la recaudación que nosotros proponemos con impuestos a los altos ingresos, no considera que nuestra propuesta contempla no solamente un tipo de impuesto, que es el impuesto patrimonial, sino también otro conjunto de impuestos como impuestos a la propiedad inmobiliaria, como impuestos a la renta. Y en materia de pensiones, tampoco se hace cargo de la crisis en la que está hoy día el sistema de pensiones. Nosotros creemos que lo responsable es hacerse, o sea, ¿para qué hablar de la situación a la que hemos llegado con el 10%? Y eso tiene que ver con no solamente con la situación contingente, sino también con una política que durante años no ha sido capaz de hacerse cargo. ¿Pero su candidato votó a favor del cuarto retiro? Sí, pero lo que yo señalo, lo decía también la otra vez, que esto también tiene que ver, en primer lugar, por la indolencia de un gobierno que no dio ayuda suficiente, que nos dijo que con 65.000 pesos podíamos vivir bien y nos diéramos con una piedra en el pecho, pero también tiene que ver con una crisis del sistema de pensiones que ya no tiene legitimidad. Si hubiera un quinto retiro, y si la justificación fuera que llegó tarde y mal el gobierno en su momento, ¿estarían a favor? O sea, no nos vamos a poner en esos supuestos. Lo que queremos, nosotros estamos trabajando hoy día para ganar la elección, y una de nuestras prioridades va a ser la reforma del sistema de pensiones. Le quiero preguntar a Nicolás Izaguirre, aprovechando que está el tema de los datos que expuso Sebastián Edwards, me refiero de economista a economista. ¿Tiene razón, a su juicio? ¿Comparte el análisis de que la candidatura de Gabriel Boric, dice Sebastián Edwards más o menos, que confunde algunos temas, o es incompleta la información que da cuando dice que va a recaudar o que podría recaudar lo que dice que recaudaría? Mira, yo siento, la verdad, que las coincidencias entre el programa de Gabriel Boric y el programa de Jasna Proboste son enormes. Más allá de lo que muy bien señala Víctor en términos de, creo que hay alguna ingenuidad en algunas cosas, como la revisión de los tratados internacionales, en fin. Por tanto, no me parece a mí un programa, el de Gabriel Boric, un programa voluntarista, lleno de sueños irrealizables. Si tú miras lo siguiente, Matías o Connie, nosotros tenemos una recaudación de impuestos directos a la renta, a las personas, de 1,5% del producto. Si tú miras Canadá, Nueva Zelanda, Australia, y no ahora, sino que desde hace 40 años, tienen una recaudación de 12% del producto. 12%. Entonces, esa simple comparación te dice que el espacio para subir impuestos, basado en que los ricos paguen lo que tienen que pagar, es al menos de 10 puntos el producto. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cuánto tiempo y cuánto? Por supuesto, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Pero yo he visto en general, en tanto Jasna Proboste como Gabriel Boric, un espíritu sensato. Cuando él dijo, por ejemplo, que se le podía proveer bienes sociales a cualquiera que
que inmigrara, después dijo, no, en realidad no estamos en condiciones de hacerlo. ¿El 50% de los trabajadores en un directorio es de lo que usted encuentra sensato o irrealizable? Eso lo encuentro irrealizable claramente. Pero siento que uno va aprendiendo. ¿Y la recaudación tributaria Entonces, que plantea? en síntesis, mira, podemos mirar una... Si tú me dices, mira, yo siento que toda esta discusión en general ha sido de tal pobreza franciscana y he hecho mucho de menos que haya una derecha social más presente. Desgraciadamente, a Sichel le ha ido como le ha ido, mucho más por cosas personales que por sus planteamientos, pero he hecho de menos, por ejemplo, a Joaquín Lavín, que realmente tenía un espíritu de entender que, como dice Javier, en este país existen heridas sociales de tal magnitud. ¿Y qué es lo que tenemos en Kast? Kast quiere bajar los impuestos. Dice, o sea, francamente, que aprenda un poco de economía. Dice que la izquierda ha arruinado a todos los países. ¿De dónde sacó eso? Lo que ha arruinado a los países son las dictaduras de izquierda y las dictaduras de derecha. Cristian Valenzuela. Que se informe un poquitito, porque quienes sacaron adelante a Europa después de la posguerra fueron puros gobiernos socialdemócratas, de centro izquierda. El pequeño experimento neoliberal que fue Reagan y Thatcher no lo hizo bien económicamente. ¿Quién es? Es la centroizquierda, la socialdemocracia, la que es la responsable de los mayores éxitos económicos del mundo. ¿Está de acuerdo, Entonces Cristian? hace afirmaciones que francamente están, y con todo respeto, para Licarito. No tiene ninguna Este es uno de los autores del Licarito, porque uno de los así que me gustaría que respondiera. Con el perdón de Licarito. Es uno de los autores del programa de José Antonio Kast. Otras cosas, si economía este muchacho. Bueno. Lo que pasa es que no todos tenemos el privilegio de haber sacado un doctorado en Harvard. Ya, yo no terminé la tesis. Por algo será. Partiendo por eso, en temas no económicos... tenía plata con Pinochet, compadre, por eso. Tú me avisas cuando puedo seguir, ¿no? Gracias. Pero si tú me agredes... ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué es lo que es mentira? ¿Que terminaste el doctorado o no? No, no lo terminé. Listo, entonces no te estoy agrediendo, es una verdad, un hecho. No, dijiste, por algo sería. Esa es la agresión. Vamos. No te hagas el eso, ¿ya? Entonces, en materia económica, lo que nosotros estamos viendo es el momento del país. ¿Cuál es el momento del país? Ha aumentado la deuda de manera exagerada. Estamos con una crisis económica evidente. Tenemos buenas señales que mañana anuncian que el Banco Mundial proyecta una baja de la pobreza, pero es transitorio debido a la cantidad de recursos que se han entregado a la economía. Entonces, todos esos datos te generan un momento de inestabilidad que está ahuyentando la inversión. Entonces, a diferencia de lo que ve Nicolás o lo que dice Javiera, yo no creo que el programa económico de Gabriel Boric esté confundido. Yo creo que es una certeza que si ese programa se lleva adelante, nuestro país va a tener peores condiciones económicas. Esa es la realidad. Y cuando hablamos de que los países de izquierda han fracasado, lo estamos viendo. Venezuela, Cuba, Argentina. Tenemos ejemplos concretos. Y el tema de Chile es un éxito en ese contexto. Es un éxito que tiene muchas deudas pendientes, que tiene que ajustarse. Lo hemos reconocido siempre. Pero ¿ustedes reconocen diferencias entre un gobierno de Nicolás Maduro y la concertación de partidos por la democracia que gobernó 30 años este país, que es de centro izquierda, o son lo mismo? Pero por supuesto que reconocemos esas diferencias y hemos valorado también el rol que cumplió la concertación, incluyendo a Nicolás, en el ejercicio del gobierno. Pero la pregunta es, en este momento, ¿a dónde queremos ir? Y nosotros tenemos la convicción, podemos estar muy equivocados porque somos ignorantes, de que con Gabriel Boric vamos directo al subdesarrollo. Y con el Partido Comunista, que no tiene nada de no extremista. Es un partido totalmente extremista. Por las ideas que tiene, por las declaraciones de principios que tiene, nos va a llevar directo al subdesarrollo y nosotros proponemos un camino distinto, que tiene que ver con cambio, pero también con ajuste. Esa es nuestra realidad, aunque la descalifiquen de manera... Pero los que nos han traído a la crisis en la que estamos hoy día no somos nosotros ni el programa de nosotros porque no hemos gobernado, es la prolongación de las políticas que se han venido haciendo y ustedes ofrecen la continuidad y un extremo de las políticas que se han estado haciendo en este gobierno. Yo no he gobernado en los últimos 30 años. Perdón, la prolongación, Javiera, la prolongación de las políticas que venía haciendo ¿quién? Por ejemplo, el gobierno de la presidenta Bachelet. Fundamentalmente el gobierno de Piñera. Hoy día lo que nos ofrece la candidatura, tanto la candidatura de Sichel como la candidatura de Kast, es una continuación con lo que ha venido haciendo pero antes este estuvo gobierno. 4 años Michelle Bachelet. Sí, nosotros nos formamos parte de ese gobierno. ¿Eso es parte del problema o de la solución el gobierno de Bachelet para recuperar, para salir de la pobreza y mejorar los índices sociales? O sea, yo creo que el 18 de octubre nos mostró claramente que estamos en un momento en que la sociedad exige una nueva forma de hacer política. Llegamos a una crisis que tiene que ver también con la política que se venía haciendo los últimos años y hoy día volver a lo mismo, eso quiero saber, evidentemente no nos va a llevar... Eso quiero identificar, que se venía haciendo en los últimos años. ¿Desde cuándo?
para identificar dónde hacen el quiebre ustedes. ¿Desde cuándo se venía haciendo esta política que llegó al 18 de octubre? O sea, yo creo que se venía incubando la crisis que llegó al 18 de octubre los últimos 30 años. Eso no es algo que inventamos nosotros. Sale como una crítica de la movilización social. ¿Se siente criticado, Víctor Torres? Que ha sido parte de estos 30 años, activa. No tanto, digamos, en lo personal. No, mira, yo como sector. No, mira, primero yo creo que hay que ser bastante claro respecto de lo que han sido estos 30 años. Yo, viniendo de un sector del partido que ha sido crítico respecto a algunas cosas, porque no hubiese gustado avanzar más, también tengo que reconocer cuánto sí también avanzó Chile en distintos gobiernos de la concertación. Es evidente que el Chile que recibimos el año 90, post dictadura de Pinochet, no es el mismo después de varios gobiernos de la concertación. Claramente disminuyó la pobreza, tuvimos la posibilidad de avanzar hacia una serie de otras medidas que mejoraron las condiciones, por ejemplo, de personas que no tenían acceso a la vivienda, programas orientados a mejorar las condiciones de las mujeres, etcétera, ¿ya? Sin embargo, claro, lo que pasa el 18 de octubre es una interpelación respecto de cuán rápido pudimos avanzar o no. Entonces ahí cuando uno empieza a pensar, por ejemplo, en la discusión de la propuesta de Kast en materia de disminución de impuestos, como si solamente el crecimiento bastara, yo creo que retrocedemos un poco a la situación que en algún momento nos vimos, que creíamos que solamente el crecimiento era suficiente. Sin embargo, ya está comprobado que no, porque cuando tú tienes solo crecimiento y no existen políticas o un Estado fuerte que pueda contribuir respecto a aquellas materias que son de protección social, evidentemente va a tener diferencias que se van a acentuar. Por eso que nosotros planteamos la necesidad, claro, de aumentar el crecimiento, pero, por ejemplo, establecer medidas claras de antiilusión, por ejemplo, tener impuestos verdes, por ejemplo, estamos hablando de poder avanzar en un royalty real que nos permita poder mejorar la recaudación del Estado de tal manera poder implementar las reformas que estamos planteando. Si no avanzamos en reformas más profundas, obviamente la crisis que ha vivido Chile en términos políticos en el último tiempo se va a acentuar y por mucho que bajen los impuestos no va a tener un país que crezca ni que sea próspero. 11 de la noche con 32 minutos. Vamos a hacer una pausa dejando planteado un tema. Vamos a hablar de la denuncia que se hizo del financiamiento irregular de campañas en el caso de Sebastián Sichel. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Yasna Proboste, Sebastián Sichel, la democracia cristiana, los ex demócratas cristianos. Eso a la vuelta aquí en Estado Nacional. No soy más. Cuando se trata de las pensiones, la idea es sumar más para mejorarlas. Más aporte solidario del Estado sería sumar. Que pierdas la propiedad de tus ahorros o la libertad de elegir lo mejor para ti sería restar. Para mejorar las pensiones, es importante sumar y no restar. De vuelta en Estado Nacional, había dejado a la Connie plantear una pregunta que es de suma contingencia. Bueno, quiero plantear el tema, varios de los temas que se han planteado durante los últimos debates presidenciales y durante la semana entre las dos candidaturas. Primero quiero saber, Víctor Torres, ¿Yasna Proboste tiene algún dato concreto de que Sebastián Sichel fue lobista por empresas del gas? A ver, yo quisiera ser bastante claro porque lo que hace Yasna Proboste en distintos momentos, digamos, es hacerle preguntas al candidato Sebastián Sichel. Fue más directa respecto del lobby cuando todo el mundo se reía porque el dato lo sacó de Wikipedia. Sin embargo, no pasó ni 24 horas y ya estaba completamente ratificado que lo que ella decía era efectivo y que en ese sentido era cierto lo que se estaba planteando. Después hace una pregunta respecto del retiro del 10%, ¿no? ¿Ya? Y si es que efectivamente el candidato que estaba hoy día de Guaripola en contra del cuarto retiro había o no utilizado ese beneficio o esa posibilidad más que beneficio. Y en tercer lugar hace una pregunta respecto al lobby del gas. Pero es porque tiene un dato, pero porque tiene algún dato, porque, a ver, pero Víctor... Pero Connie, déjame terminar la explicación. Claro, pero tú vienes de dos situaciones en que al parecer la candidata sabía la respuesta que después terminó dando el candidato. En este caso, sí, da la impresión de que Yasna Proboste tiene un dato concreto que confirmaría su pregunta. No. En las dos anteriores hubo, obviamente, o sea, en la primera tenía antecedentes respecto de, obviamente, la situación del lobby y dijo la fuente, ¿no? En la segunda fue una pregunta simplemente,
¿ya? Y en la tercera también lo fue. Se le ocurrió hacer la pero sí, ¿por qué razón uno no puede preguntar? Cuando ya existe un historial determinado, en este caso de Sebastián Sichel, de haber sido lobista por las autopistas, lobistas por una serie, digamos, de... Es que eso no es verdad. Ya, pero déjame terminar después. Pero después me puedes asegurando cosas que no me son puedes ciertas. desestimar después todo lo que tú quieras, no hay problema. Pero que tiene una historial de lobista, obviamente, sobre todo hoy día que estábamos discutiendo la colusión del gas, sí le hace una pregunta y fue genuino preguntar. Y la respuesta que podría haber dado perfectamente Sichel si no lo era no. Y no lo hizo. Entonces, el problema no es de quién hace la pregunta. ¿Por qué no, finalmente? Sí, claro, se demoró un poco, pero dijo que no. Bueno, más que un poco, si se dio una vuelta enorme en círculo y al final dijo que era abogado. Pero en un minuto. No, fue bueno, da lo mismo, pero no fue claro ni directo. O sea, si tú tienes tanta claridad de que no eres aquello de lo que se te consulta o pregunta o no lo has hecho, basta con que diga que no. En el caso del cuarto retiro, podría haber dicho que sí. Se acababa la polémica, ¿no? A ver, respondamos. No, yo creo que es absolutamente intencionada la pregunta porque ella sabía que había leído ya una cosa que es de transparencia absoluta, que todos la pueden conocer en el CERVEL, respecto de quién aporta o no ha aportado a la campaña, entonces trató de vincular ambas cosas y en la semana... Y en esos aportes, digamos, aparecía... Una persona que trabaja... Cuando en los aportes uno no pregunta dónde trabajan las personas. O sea, realmente me parece que eso sería el absurdo máximo. Ya, pero esa persona trabaja en una de las empresas de gas y aportó y hay 400, dinero en la campaña de Sebastián Sichel. 400 aportantes de distintas fuentes, trabajo y... Nosotros tenemos 3.500. Sí, pero... Ese era el dato que tenía, ese era el dato, Víctor, que tenían para hacer la pregunta. Sí, te pedí yo que terminar. Exponer la situación, porque... fue claramente decirle que no. Y me llama la atención esta obsesión, porque primero, Sebastián Sichel nunca se ha dedicado al lobby, y lo segundo es que me llama esta obsesión de Yasna Proboste por el lobby. Primero, sindicándolo como si fuera una actividad ilegítima, y segundo, que es bien curioso, que dentro de su equipo, contratado en el Congreso, estaba, a quien nosotros dos conocemos, nos tocó compartir en el Congreso, Aldo Cornejo, que se dedica al lobby. Entonces toda esta cosa de como rasgar vestidura por el lobby, a mí me llama harto la atención. Y también me llama mucho la atención todo esto que ha ido pasando en la semana, porque veo nerviosa también a la democracia cristiana tratando de hacer acusaciones y no preocupado del fondo de los problemas, porque cuando nosotros... ¿Es una operación de la democracia cristiana esto en contra de Sebastián Sichel? Pero absolutamente, porque lo que pasó en la semana viene directamente de los dañados, llamémoslo entre comillas, de la JUNAEP, donde hay un juicio abierto, donde se robaron plata del Estado, y no se hace mención de eso. ¿Quién se la robó? ¿Ah? Las personas que están hoy día tú no puedes asegurar eso. Denunciadas por están siendo investigadas. No, pero hay juicios que están en curso donde se ha demostrado, la Contraloría ha demostrado y el Consejo de Defensa del Estado que faltan 600, 800 millones de pesos. Entonces, evidentemente que quien los denunció, quien los sacó de sus cargos, es la misma persona que ellos hoy día tratan de sancionar. El ex coordinador de la campaña de Sebastián Sichel, Acevedo. Pido mi réplica porque aquí hay una acusación grave. Mire, esto parece el mal guión de una serie de política estadounidense, ¿no? House of Cards han dicho. Sí, pero bien versión, no voy a dar la marca, pero una versión B, digamos, bastante más penca. Porque acusar a la democracia cristiana de que hay una operación política montada allí, producto de una investigación periodística. Pero espérate, dije las personas que fueron sacadas de la JUNAEP, que son militantes de la democracia cristiana. Me pediste que te escuchara y te estoy ahora yo respondiendo. Porque lo que dijo el coordinador general de tu candidato, el señor Santa Cruz, y lo dijo en un tono bastante beligerante y exaltado, es más, es que era una operación política de la democracia cristiana. Y el comunicado que saca el candidato Sichel el día anterior también se indica a la democracia cristiana a propósito de una investigación periodística. Eso me parece un insulto a la libertad de expresión, pero además me parece una salida bastante burda, porque esto es como victimizarse y exculpar a un tercero respecto a tus propias responsabilidades, y además hacer esta especie de maraña de que aquí hay una venganza de Juanito con Pedrito, una cosa que está muy lejos de lo que realmente requiere la política hoy día en Chile. Entonces, aquí hubo 3 emplazamientos de nuestra candidata. Nosotros no podemos hacernos responsables de las pésimas respuestas de Sebastián Sichel. Él podría haber respondido que le parecía que no tenía ningún tipo de problema hacer lobby y finalmente ser candidato presidencial. Él podría haber dicho que no tenía ningún problema con retirar los retiros de la AFP y decir hoy día que no. Él podría haber dicho que nunca hizo lobby por el gas. El problema se suscita... No, lo dijo. Se dio 10 vueltas. El problema está sustentado en las respuestas que el candidato da
porque mienten una y porque después se exculpa además en una cuestión que ni siquiera fue emplazada por nosotros. Entonces, esto me parece que nos ayuda, pero no ayuda en lo absoluto. Yo no te digo a ti mentiroso, estoy hablando que Sebastián Sichel mintió y mintió cuando... ¿En qué mintió? Cuando dijo que no era lobista. Pero si no se ha dedicado nunca al Pero lobby. si lo desmintió un mismo compañero de trabajo de él al día siguiente. Bueno, Nicolás Izaguirre, retirar el 10% convierte a un candidato, a una persona o un acto ilegítimo, o tener APB, como es el caso de Yanna Proboste, convierte eso a una persona en que hace actos ilegítimos para la política, porque así lo quieren presentar sus contradictores cuando hacen supuestas denuncias de APB, denuncias de retiro de 10%. ¿Qué te parece a ti? Es que no es el retiro. Los códigos, los lenguajes. Mira, yo no he venido aquí de catón de la moral. No tengo pero pedigrí para eso. La actualidad, yo puedo decir que al menos yo, que estoy en contra de los retiros, no he retirado nunca. Pero tampoco puedo poner ¿Tienes APB, por ejemplo? Si tuve APB, claro que tuve APB, pero eso es otra cosa completamente distinta. No, pero eso, por ejemplo, es posponer el pago de impuestos y no pagar todos los impuestos ahora. Está bien, pero es un incentivo al ahorro. Podemos discutir, Matías, en una oportunidad si el APB es una buena política o una mala política, pero ese es otro tema. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Me preocupa que con razón, sin razón, justo o injusto, ¿cuál fue la palabra que usaste tú, Constanza, respecto a la candidatura de Sichel? Bueno, declive, no sé, fue algo más fuerte. ¿Caída estrepitosa? Caída estrepitosa. Las ideas de la derecha social están siendo ausentes de este debate. Cuestión de la centro derecha, entonces. Cuestión que a mí me preocupa, porque cuando una parte de las ideas está ausente de un debate y el debate se polariza, realmente no se discuten los problemas de fondo. Y te voy a decir una cosa para para afirmar este punto. Cuando el debate se polariza, se dicen puros slogans. Si alguien te dice, Matías, Constanza, el problema de las bajas pensiones en Chile es culpa de las AFP. Falso. Mira lo que te estoy diciendo. Si alguien te dice, las AFP han hecho un excelente trabajo. Falso. La realidad es mucho más gris. Las AFP no han hecho un buen trabajo, pero el problema de las pensiones excede con mucho el problema de las AFP. Esa es la conversación que Chile necesita tener, y con puros slogans no la vamos a tener nunca. Sí. Matías, yo me quiero subir a esta distinción de la derecha social, como si el resto fuéramos la derecha no social, y en eso discrepo con Nicolás. No. Por eso dije centro-derecha, perdón. Yo entiendo que su foco en el programa fue el tema económico, pero el programa es amplio en medidas con pobreza, con los temas de vivienda. El tema de inmigración es un tema profundamente social que está afectando a muchos chilenos y extranjeros hoy en día que viven en Chile. Entonces, como que esa caricatura de que unas candidaturas pertenecen a un sector determinado y que solo se preocupan de temas económicos, al menos yo, lo que me he dedicado a la política no es así. Y nosotros efectivamente estamos muy preocupados de la pobreza, de la vivienda y de una serie del empleo, que creo que son temas profundamente sociales. Estamos ahora de un nuevo aniversario del 18 de octubre, 2 años. ¿Hay que celebrarlo, Cristian? ¿Hay que conmemorarlo? ¿Qué van a hacer ustedes? Hay que condenarlo. Esa es como la frase que yo he elegido para qué? Condenar la violencia que ocurrió ese día, porque yo entiendo el sentimiento de Javiera, no quiero polemizar con Javiera, yo entiendo que Javiera interpreta el 18 de octubre como el clímax de una crisis de demanda social. Yo personalmente lo asocio mucho más al 25 de octubre, lo que pasó 7 días después, con la gran marcha que hubo. Pero una cosa no se entiende sin la otra, ¿o sí? Yo al menos yo tengo la aspiración de que se entienda así. Yo esa semana, yo trabajo en el centro, entonces participé, no protestando a favor, digamos, de las marchas, sino que como observador de todas las marchas esa semana, incluyendo la del viernes. Y es distinto ver gente manifestándose que lo que ocurrió el 18 de octubre. Entonces yo creo que es una mala fecha para iniciar la discusión de fondo de la convención, es una mala fecha para que todos estemos hablando, porque esa fecha, para mí al menos, es solo violencia, y violencia que no habíamos visto en muchos años. Entonces ahí creo que cuando los políticos relativizan lo que ocurrió ese día, con el legítimo derecho de decir que nosotros somos el rechazo del 22%, que no interpretamos las demandas sociales, pueden decir todo lo que quieran. Pero ese día, 18-19, los que vivimos en Santiago,
Sabemos que eso fue un día violento, violentísimo, y que al día siguiente gente de Frente Amplio haya salido a celebrar a las calles por este hecho, creo que todavía sigue siendo lamentable. Y por eso me gustaría más que conmemorar, que dijéramos, oye, más allá de todo lo que pasó, con todo lo violento que puede ser el sistema neoliberal y todas estas extremas que existen, hay una condena clara y precisa, y ojalá mañana no pase nada. Y si pasa algo, nadie se prive de condenar con fuerza esa violencia. Javiera, ¿ustedes lo celebran el 18 de octubre? ¿Lo conmemoran? ¿Lo condenan la violencia, por ejemplo, como dice Cristian? O sea, nosotros, de todas maneras, nos parece que es una fecha que hay que conmemorar, que es un momento histórico, porque evidentemente no es solo un día, sino es un proceso de movilizaciones que tiene un punto muy importante ese día, donde nos volvimos a encontrar, donde se construyó una fuerza colectiva que fue capaz de empujar los cambios. Yo creo que ¿pero qué pasa este con las proceso imágenes, social, lo que dice Cristian, qué pasa con no la se puede imagen del reducir metro a la quemándose? violencia. Que para muchos eso es el 18 de octubre. Pero es que eso no es solo el 18 de octubre. Por eso, pero ¿qué pasa y en con ese esa parte? sentido ¿Cómo yo se no combina? tengo problema en rechazar la violencia, pero creo que es fundamental entender que los procesos sociales son muchísimo más que eso, y hay algunos a los que les conviene, o porque no quieren entender lo que sucede ahí, que reducen todo el conflicto a la violencia y llevan toda la semana también hablando de lo que va a pasar mañana, también tratando de hablar de que va a ser solo un proceso violento. Y yo creo que hay muchísimas aristas que se concentran en el fenómeno del 18 de octubre, pero para relacionarlo con la conversación anterior, el tema del que creo que todo el mundo todos aquí le hicieron el quite a la discusión sobre el financiamiento. Sacaron el poto a la jeringa, parece que quería decir Javier, no se atrevió. El poto a la jeringa. Le sacaron uno de los problemas que nos llevan al 18 de octubre tiene que ver con el financiamiento empresarial de la política, que creo que era lo que está de fondo, más allá de las acusaciones y la moralización de la discusión que había antes. Lo que está de fondo es cómo los grandes empresarios pudieron y tuvieron control sobre la política, y eso la sociedad dijo ya no más, y eso fue una cosa transversal entre todos los que gobernaron. O sea, hoy día, por eso nosotros también decimos que esta es la única candidatura que puede garantizar el proceso de cambio, porque las otras están y han estado amarradas a los grandes intereses económicos, que es una de las cuestiones que creo que el 18 de octubre nos demuestra que tenemos que terminar. 18 de octubre para ustedes dos, Pedro y Víctor. Para mí es un día triste, porque es un día donde fracasó la democracia. Y yo creo que eso tenemos que hacernos todos los que hemos estado y estamos en política, debiéramos hacer esa reflexión, porque se llegó tarde, porque hubo una serie de transformaciones que no se pudieron tomar en el momento oportuno, y eso tiene que ver con la política en general. Yo creo que es mucho más celebrable y conmemorable el día del acuerdo de noviembre, porque ahí nuevamente la democracia es la que logra dar una salida institucional a un problema que hay en la sociedad. Pero entonces, no se habría llegado no está bien, pero cuando a se ese llega a través de la acuerdo violencia, sin el estallido social, ¿o no? Sí, pero cuando se llega a través de la violencia, yo creo que siempre es algo que uno tiene que tener a lo menos atención. Entonces, celebrar un día que estuvo marcado por la violencia, porque ese día en particular, porque evidentemente que esto viene de una serie de disconformidades y situaciones de desigualdad, de injusticia, de abusos que han ocurrido en nuestro país. Víctor, pero obviamente que ese día en particular es un día donde el que ganó fue el violento. Víctor, ¿hubo un sector de la oposición que le costó criticar o rechazar la violencia directamente? ¿Ustedes reconocen eso? A ver, no, yo quiero decir lo siguiente. Lo que pasa es que en esta discusión que parece dicotómica entre noviembre y octubre, me quedo un poco más con la pregunta que tú hiciste recién, Connie. Una cosa no hubiese ocurrido si no hubiese pasado la primera. Y esto, cuando uno hace ese análisis, digamos, que es un poco más profundo, es cuando queda de manifiesto que efectivamente muchos de esos cambios que incluso fueron planteados en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet o en varias otras instancias. Eso es lo que tú estás diciendo. Solo quería que termine mi idea, pero si tú gustas. ¿Sí? ¿Puedo? Ya, gracias. Entonces, obviamente queda de manifiesto que aquí existió en algún momento un punto en definitiva en que la ciudadanía dijo no más.
y va más allá de tan solo el hecho del financiamiento ilegal de la política o el financiamiento empresarial de la política. Tiene que ver con otras sensaciones de abuso, tiene que ver con otras sensaciones, si la consigna fue en mayor dignidad, ¿no? Y por lo tanto allí hay un planteamiento que este debate no puede exculparnos. Si lo peor que uno puede caer es simplemente analizar sin desmerecer aquello, la violencia o no violencia, porque si no terminamos exculpándonos en esa discusión respecto de lo que nos llevó a esa situación. Es evidente que uno condena la violencia que ocurre en las manifestaciones y la violencia de Estado. Aquí ha habido violación a los derechos humanos que también hay Tenemos que hacer condenar, una ¿no? Tenemos que separar un momento y ya volvemos. Espérenos. Aunque no. Pausa. Estamos de vuelta, no queda mucho más, pero queda tanto por conversar con estos candidatos, con estos invitados. Los candidatos. Bueno, pero tenemos una semana por delante que va a ser importante. Nos Javiera, volvemos a Cristian, encontrar en Nicolás. 7 días más. Sí. Pedro y Víctor, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Muy buenas noches, gracias por venir. Chao. Que tengan una buena semana. Y riéndome, amigo Cristiano.